Hello again and welcome to today's class video. For today, we are gonna study embedded questions. Bueno chicos, ojalá todos se encuentren muy bien. Es un placer otra vez estar con ustedes aquí, estudiando todos temas emocionantes que nos enseña este maravilloso idioma llamado inglés. El día de hoy vamos a estudiar las preguntas invitadas. Este tema que es muy poco visto en la gramática que nos enseñan en bachillerato, porque en realidad tiene una función un poco más eh, comunicativa desde el punto de vista oral, no tanto en la parte escrita, pero se puede aplicar claramente. Así que vamos a estar muy juiciosos eh, atendiendo la explicación de este tema para que podamos comprender lo que este tema nos quiere mostrar. Are you ready for the class, guys? All right, let's get started. These are Howard and Maggie. They are tourists in the city of Medellin in Colombia. They are trying to find some places that a friend of theirs recommended them. Let's listen to their conversation. I wonder if you find where Jackson Hotel is. Mm, I think the hotel is over there. What? Sorry, honey. Mm, Can you remember where the instructions were? Are you serious? I gave you during the bus trip yesterday. Oh, I think that I lost them. Hmm, let's have somebody around. Would you mind asking or her where we should go to eat a ship lunch? Very good, guys. Bueno, ahí en el diálogo ustedes observaron algunas palabras que estaban resaltadas. Ahora más adelante vamos a hablar sobre ellas. Lo primero que vamos a tener presente es para qué se utiliza esto de embedded question. Para que quedemos mejor, ¿qué es eso de embedded question? Pues muchachos, muchas veces nosotros cuando queremos información, queremos obtener algo de información, usamos preguntas, ¿cierto? Y hay dos tipos de preguntas que se pueden utilizar. Una de las preguntas son las preguntas directas, preguntas que llevan sí y no, ¿sí? Como información. Por ejemplo, ¿te gusta el inglés? Do you like English? Yes, I like. O no, I don't like. ¿Dónde vives? Esa es una pregunta directa. Where do you live? I live in Medellín. Eh, Etcétera, etcétera, ¿cierto? A veces nosotros hacemos preguntas directamente, otras veces no. Cuando nosotros no hacemos esa pregunta directamente, muchas veces ponemos unas palabras ahí dentro de una pregunta, una palabra o una frase introductoria. Y cuando esa frase introductoria que yo voy a utilizar antes de hacer la pregunta, la llego a decir, ahí es donde entran los famosos embedded questions, las famosas preguntas incrustadas. Repito, cuando yo voy a hacer una pregunta que no es una pregunta directa, como cuando le digo a una persona, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿O dónde vives? Esas preguntas directas, sino que yo antes de hacer la pregunta ubico una frase introductoria, ahí ya estamos haciendo uso de las preguntas incrustadas. Entonces, cuando no somos directos, para iniciar una conversación, conversaciones que son informales, pues normalmente las preguntas
son incrustadas, porque una conversación formal sería cuando una persona va a una entrevista de trabajo y entonces, pues, muchas veces las preguntas son directas. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted? ¿Dónde ha trabajado? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Etcétera. Esas son preguntas directas. Pero en conversaciones informales uno a veces no utiliza preguntas directas, ¿cierto? Entonces las preguntas incrustadas normalmente no siguen las reglas gramaticales que nos han enseñado a nosotros cuando estamos estudiando inglés y vamos a hacer preguntas, ¿sí? Preguntas que en presente o en pasado simple o preguntas en futuro, preguntas en otros tiempos reales como el presente perfecto, etcétera. Cuando se utilizan este tipo de preguntas, estas preguntas que no son directas, que llevan una frase introductoria, o con lo que estoy diciendo, una frase introductoria, entonces ahí es donde no se cumple mucho este tema de las reglas gramaticales que nos enseñan en inglés. Entonces, hoy precisamente por eso es que vamos a estudiar este tema, porque necesitamos saber cómo es que se hacen esas preguntas cuando nosotros utilizamos una frase introductoria y luego hacemos esas preguntas. ¿Listo? Entonces, muchas veces las frases que incluyen estas frases introductorias pueden llevar este tipo de expresiones. Could you tell me? Que quiere decir algo así como, ¿me podrías decir? O I like to know, me gustaría saber. O I'm not sure, no estoy muy seguro de. Do you know? ¿Sabes? Can you remember? ¿Recuerdas? I wonder. Quisiera saber si. Would you mind? ¿Te molestaría? Let's ask. Podemos preguntar. Preguntamos. I don't remember. No recuerdo. I wanted to know. Me gustaría saber. Yo quería saber. Quería esto así. Listo. Entonces, estas expresiones, bueno, son expresiones que nosotros también utilizamos en español. Lo que pasa es que muchas veces no las recordamos, ¿cierto? Pero también, ¿me podrías decir dónde queda el centro comercial tal? Disculpa, ¿tú sabes de pronto dónde está esas expresiones que nosotros utilizamos, como las que acabo de decir? También son frases que entran en este tema de inverted questions, preguntas incrustadas, porque llevan una frase introductoria para luego hacer la pregunta. Entonces, ojo con lo que acabo de decir. Cuando nosotros hacemos uso de frases introductorias para luego hacer la pregunta, ahí es donde estamos haciendo uso de este tema, embedded questions. Tómense un tiempo, muchachos, para repetir la información en caso de que ustedes tengan una duda, que ustedes hayan quedado ahí como que, uy, no me quedó muy claro. Entonces, pueden retroceder el video y escuchar otra vez para que así la información quede clara. Very good, guys. Bueno, recuerden que yo les dije que cuando nosotros hacemos uso de las preguntas incrustadas, no se aplican las reglas gramaticales que nos han enseñado en inglés cuando hacemos preguntas directas. Ojo, una cosa es hacer una pregunta directa, ya vimos atrás, que son preguntas que se hacen en ambientes más formales, ¿sí? Y las preguntas indirectas son las que se hacen en ambientes más informales. Este tipo de preguntas, pues, son las que nosotros normalmente la ubicamos con una frase introductoria. Entonces ahí es donde entra este tema. ¿Listo?
Como dijimos que no hay eh, una regla a seguir, una estructura gramatical basada en las que nos han enseñado en los tiempos verbales, cuando se utiliza el auxiliar do, el auxiliar that para tiempo presente, el did para el pasado, etcétera. Entonces vamos a analizar cómo es que se forman esas preguntas con este tema, the embedded question, cuando hay una frase introductoria, ¿ok? Bueno, empecemos hablando de un caso. The case number one. Question with the verb to be. Aquí tenemos algunas conjugaciones del famoso verbo cero estar, en presente, am, is, are, pasado, was, were. Acá tengo el be, que se puede utilizar para tiempo futuro. Otro caso es haciendo uso de auxiliares para el pasado y para el presente simple, lo que estábamos hablando ahorita, el uso del auxiliar do, that, did. Estos temas que, bueno, de pronto alguno no recuerda, uy, ¿cómo es que se hacen preguntas en presente, en pasado? Listo, muchachos, pues ya saben que en el canal está una lista de reproducción y esa lista de reproducción allí pueden encontrar el tema del presente simple, el pasado, el futuro, etcétera, para repasar, que pues ya puedan otra vez retornar a este video. Y también tenemos auxiliares para el presente, pasado perfecto y cuando hacemos uso de verbos modales. Entonces vamos a analizar estas estructuras. ¿Estamos listos? Ok, empecemos con to be questions. Preguntas donde yo voy a hacer uso del famoso verbo to be. La regla nos dice que nosotros debemos cambiar la posición del verbo to be. Aquí dice, change the position of the verb to be. Put it after the subject of the sentence. Lo vamos a ubicar después, aquí dice after, después del sujeto de la oración. Let's see some examples. Esta es una pregunta directa. Estoy con un amigo por allí, miramos a una muchacha muy bonita y pregunté, hey, who's that girl? Whose is that girl? Who is that girl? O who's that girl? ¿Quién es esa muchacha? ¿Quién es esa chica? Si yo voy a hacer esa pregunta con una expresión introductoria, una frase introductoria como las que nosotros vimos atrás, do you know, can you tell me, I wanted to know, can you remember, eh, let's ask, bueno, de esas que nosotros vimos que ustedes pueden devolver el video para repasarlas, eh, entonces pasa lo que nosotros estamos analizando ahora. Se cambia la posición del verbo ser o estar, no importa el tiempo en el que esté siendo escrito. Presente, como en este caso, puede ser en pasado, pero se cambia la ubicación del verbo. Entonces, estas expresiones que tengo acá, como do you know, hacen función de frase introductoria para conformar lo que llamamos embedded question. Entonces el muchacho dice, do you know who that girl is? Do you know who that girl is? ¿Quién es el sujeto de la oración? Esta palabra, girl, chica, muchacha, es la que está haciendo las veces del sujeto de la frase. Y la regla nos dice que el verbo ser o estar debe estar escrito después del sujeto, after the subject of the sentence. Miremos otro ejemplo. How old is she? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Esa es una pregunta directa. Sin embargo, cuando yo voy a hacer una pregunta incrustada, an embedded question, entonces yo utilizo una frase introductoria. En este caso, la frase que voy a utilizar es I wonder. ¿De
recuerdan que la vimos allá en la conversación de Howard y Maggie. Ahí aparecía la expresión que decía la Maggie, I wonder. Eh, yo quisiera saber eh, cuántos años tiene ella, pero entonces miren que cambia la estructura. How old she is. Miren que acá dice how old is she. Acá dice how old she is. Donde tengo la conjugación del verbo suele estar después del sujeto de la oración. En este caso, el pronombre personal ella. Great. Another question. Where are you from? Where are you from? ¿Quién es el sujeto de oración? You. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? Where are you from? Pero cuando yo voy a hacer una frase introductoria, entonces digo, oh, could you tell me where you are from? Where you are from? Where you are from? Miren acá. Where are you from? Where you are from? Where you are from? ¿Dónde tengo el verbo ser estar? Después del sujeto. Eso es lo que dice la regla. El sujeto es you. Listo, chicos. Entonces, no, pues analicen estos ejemplos, la regla. Yo sé que pues muchas veces esta información le llega a uno y uno se queda como un poquito embolatado, pero es importante que nosotros miremos este video las veces que sea necesario porque yo sé que a ustedes esta información les va a quedar muy bien. ¿Ok? Very good, guys. Bueno, voy a mostrarles un ejemplo acá donde estoy haciendo frases en tiempos progresivos, o sea, estas frases que dicen lo que la persona está haciendo o estaba haciendo. En este caso es en pasado progresivo, con el famoso verbo ser o estar en pasado. Entonces, esta es una pregunta directa. Estoy con un amigo, hey, ¿y esos pelados por qué están corriendo? Dice el muchacho, why were they running? Why were they running? ¿Por qué están corriendo? Hey, ¿qué pasa? Pero cuando yo utilizo una frase introductoria, hey, ¿vos sabes por qué esos pelados están corriendo? Entonces en inglés sería, do you know? ¿Vos sabes por qué? Do you know why? Do you know why they were running? Do you know why they were running? Hey, ¿vos sabes por qué ellos estaban corriendo? Entonces, es la pregunta. ¿Por qué ellos estaban corriendo? Uy, no sé, I don't know. Y con frase introductoria, hey, ¿vos sabes? Do you know? Y después de la pregunta, why they were running, porque ellos estaban corriendo. Entonces, miren que acá tengo el pronombre personal ellos, they, y después del pronombre tengo la conjugación del verbo ser o estar en tiempo pasado, were. Si ustedes de pronto necesitan recordar esta información, recuerden que en el canal está la explicación del famoso verbo to be in the past tense para que ustedes puedan repasarlo, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio de práctica, ¿cierto? Aquí voy a colocar unas frases. Ustedes lo que van a hacer es transformarlas. Las van a transformar y luego nos vamos a evaluar, teniendo en cuenta lo que nosotros hablamos, teniendo en cuenta lo que nosotros hablamos de esta regla. Esta regla nos dice que cuando vamos a hacer una frase introductoria para lograr lo que se llama pregunta incrustada, o sea, embedded question, debemos de escribir el verbo ser estar después del sujeto de la oración. Listo. Entonces, acá tenemos la pregunta, what is the right answer? Tenemos la segunda pregunta, who was that man? Is she happy?
What time is the flight? Where is the bank? Estas preguntas que están acá son preguntas directas, direct question. Pero nosotros las vamos a transformar en preguntas incrustadas, inverted question. Entonces, chicos, hagamos de cuenta que ya colocamos la frase introductoria y vamos a formar la pregunta. La vamos a escribir y luego vamos a chequear si nos quedó bien o nos quedó mal. ¿Ok? Háganle, ensayen, pausen el video, ensayen y listo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos las respuestas, muchachos. Aquí tenemos las respuestas. Miren que la respuesta dice, what the right answer is. El sujeto de la frase es la palabra respuesta. Hace las veces de sujeto de la oración, respuesta. Entonces, por eso tengo esta conjugación acá. Simplemente que yo le coloqué un adjetivo, right, la respuesta correcta. Es un adjetivo, pero respuesta, que es sustantivo, nombre de algo, en este caso, es el que cumple como sujeto de la oración. Perdón, chicos. Entonces acá tengo who that man was. ¿Quién era ese hombre? ¿Cierto? Yo lo voy a decir así, como si lo estuviera preguntando normal. Lo que pasa es que yo cambio el orden de la frase, pero lo pregunto normal. O sea, yo no voy a decir quién ese hombre era. No, 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 no. Así es que lo voy a escribir, pero yo lo pregunto normal. Bueno, y acá tengo la pregunta que decía, ¿is she happy? Entonces yo, she's happy, lo cambio. Porque ella es el sujeto de la oración. Acá, el vuelo, sujeto de la oración. Y banco, sujeto de la oración. Claro que sí. Entonces, si ustedes observan, pues ahí estamos cumpliendo con la estructura de una pregunta incrustada. ¿Sí? Simplemente que acá no tenemos la frase introductoria, por eso les dije, hagan de cuenta que ya la tienen ahí escrita. Ok, guys, vamos a hablar entonces de preguntas donde nosotros vamos a hacer uso de un verbo diferente al famoso verbo ser o estar. Esas preguntas que necesitan de los auxiliares en pasado y en presente simple. Los famosos auxiliares do, das, la palabra dudas para el tiempo presente, y el auxiliar did, que es para el tiempo pasado. Entonces, presente simple, do y das. Pasado simple, did. Acá la regla nos dice que nosotros tenemos que omitir el auxiliar. ¿Sí? Entonces, omitimos estos auxiliares, en este caso sería do y das para el presente, did para el pasado, y se cambia por el verbo en su forma apropiada. Perdón, muchachos. Ahora vamos a mirar eso de por qué dice forma apropiada. Así que se cambia en su forma apropiada. ¿Qué es eso? Ahora vamos a mirar. Listo, entonces tengan en cuenta esta regla, muchachos, y vamos a analizar lo que yo di. Miremos este ejemplo. Dice este muchacho, what time did he leave? ¿A qué horas salió él? ¿A qué horas se fue él? Esta frase en qué tiempo está? En pasado simple. Miren que aquí tengo el auxiliar did. Ese auxiliar hace que la frase quede escrita en tiempo pasado y además en forma interrogativa. Entonces, cuando yo voy a hacer la frase introductoria, mirenla acá, en este caso tengo I wonder, me gustaría saber, I wonder what time he left.
I wonder what time he left. Y falta el signo de pregunta, pero ya ustedes saben que eso es una pregunta. ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora se fue quién? Él, ¿cierto? ¿A qué hora se fue? Ustedes, ella, ¿a qué hora se fue? Quiero saber a qué hora se fue. El muchacho que se voló del salón de clase. El tema es que eh, esta, esta escritura que tengo acá es este verbo, que en este caso es un verbo irregular, escrito en tiempo pasado. Por eso dice que el verbo se escribe en su forma apropiada. ¿Qué es la forma apropiada del verbo? Hombre, si la frase inicial, la pregunta directa está en pasado, entonces cuando yo vaya a hacer una pregunta incrustada, como yo voy a omitir el uso del auxiliar, miren que este auxiliar de no está acá, lo voy a omitir, entonces el verbo se escribe en su tiempo pasado. Es el verbo se escribe en la conjugación que debe tener, en la conjugación que debe tener en pasado o en presente, etcétera. Bueno, miren este otro ejemplo. Why did he decide not to come with us? Why did he decide not to come with us? ¿Por qué él decidió no venir con nosotros? ¿Por qué él decidió no venir con nosotros? Es una pregunta. ¿Listo? Em, entonces, acá esta pregunta está en tiempo pasado. Vean, aquí tengo el pasado. ¿Listo? Resulta que voy a hacer una pregunta incrustada. An embedded question. Entonces yo aquí estoy utilizando una frase introductoria que en este caso dice, I don't know why he decided not to come with us. I don't know why he decided not to come with us. Este verbo decidir, este verbo es un verbo regular. Solamente se le agrega la D porque termina la letra E, ¿cierto? Bueno, este es un tema del tipo pasado simple, que si ustedes no lo tienen muy claro, pues recuerden que pueden observar en el canal el video de este tema para que usted lo busque en esta reproducción de Common Lessons y ahí consigue The Past Simple Tense y puede comprender mejor la conjugación de los verbos en pasado simple. Aquí estoy omitiendo el uso del auxiliar para hacer una pregunta en pasado. Entonces, el verbo se escribe en su forma apropiada. Su forma apropiada es que el verbo tiene que estar escrito en pasado. Recuerden que cuando se utiliza el did, los verbos no se escriben en pasado porque did, en este caso, lleva a que la frase quede en tiempo pasado. Listo. Acá falta un signo de pregunta otra vez. Ya ustedes saben que ahí va. Disculpen. Bueno, sigamos analizando algunas frases. Dice, ¿qué dijo él? ¿Qué dice ella? Hey, ¿qué es lo que ella dice? What does she say? What does she say? ¿Qué dice ella? Esta es una pregunta en tiempo presente, donde estoy haciendo uso del auxiliar does, que es uno de los dos auxiliares que uno debe utilizar cuando va a hacer preguntas directas en tiempo presente simple. En este caso, does. Does se utiliza para unos pronombres y el otro do se utiliza para otros pronombres personales. En este caso, does es el auxiliar que acompaña a uno de los pronombres personales de tercera persona en singular, que es she. Y acá tengo una pregunta incrustada, un embedded question, con la frase introductoria. Could you tell me? Me podrías decir qué dice él? En este caso es una pregunta sobre un hombre. Could you tell me what he says? Could you tell me what he says? ¿Qué es lo que dice él? ¿Por qué este verbo
está escrito así, con S y acá no? Bueno, primero, cuando nosotros hacemos frases interrogativas o negativas, en el tiempo presente simple, los verbos se escriben en su forma base. Y esa es la forma base del verbo decir. Así se consigue en el traductor. Segundo, cuando nosotros no vamos a hacer una frase donde utilicemos el auxiliar negativo o el auxiliar para frases eh, interrogativas, entonces el verbo se debe escribir bien conjugado, en su forma apropiada. En este caso, este verbo se le agrega la letra S, porque una de las reglas que nos habla el tiempo presente simple es que con pronombres personales como él, ella, o cuando hablamos de un animal o una cosa, los verbos modifican su escritura, cambian su forma base. En este caso se le agrega la S. Igual como les dije, necesitan recordar, repasen este tema en el canal, que ahí está el tema del presente simple. Por eso les comenté que ese es un tema que no se enseña mucho en bachillerato, porque tiene sus arandelas, porque implica tener un conocimiento ya de base claro de los tiempos verbales. Entonces, esto ya no es una gramática básica, es una gramática avanzada, donde hay que tener claridad de tiempos verbales. Este otro ejemplo que tengo acá. What time does the bus arrive? What time does the bus arrive? ¿A qué horas llega el bus? Resulta que esta frase tiene el das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa, un medio de transporte, el bus. Disculpen. Entonces, por esa razón, se escribe el das. Pero si yo voy a hacer una frase con pregunta incrustada, entonces utilizo una expresión, en este caso es, could you tell me what time the bus arrives? Could you tell me what time the bus arrives? ¿Me podrías decir a qué horas llega el bus? Entonces miren que en este caso no se utilizó el das y este verbo que está en este caso aquí como lo estoy mostrando en su forma base, ya no se escribe en su forma base, está modificado porque se está haciendo uso de este verbo con uno de los pronombres que obligan al verbo a modificarse. En este caso es agregarle a ese verbo la letra S, tiempo presente simple. Pilas chicos. Bueno, vamos a hablar de algunas frases donde yo voy a hacer uso de los tiempos perfectos y de los verbos modales. Alguien va a decir, uy, ¿cómo así que tiempos perfectos, verbos modales? Chicos, chicos, les recuerdo, esto es gramática avanzada y ustedes para esto necesitan tener claridad a la perfección de los tiempos verbales. Tienen que conocer muy bien la estructura del presente y del pasado perfecto y reconocer también cuáles son los famosos modal verbs que hay en inglés. Esos temas están en el canal. Hay que repasarlos para que esto quede claro, porque si no, todo eso que yo estoy diciendo no va a servir de nada. Entonces, repásenlo en caso que ustedes no tengan claro y después visitan el video. Después lo visita para que todo esto sea más fácil de entender. ¿Listo? Yo este video lo estoy haciendo entendiendo que algunas personas tienen claridad de estos tiempos verbales, pero si usted no tiene claridad, hombre, hay que visitar los temas, hay que visitar los temas. Es la única forma, ¿ok? Good. Acá tengo entonces unos ejemplos. Perdón. Donde tengo la D es de pregunta directa, direct question, y donde tengo la E es de pregunta incrustada.
inverted question. Entonces, miren esta pregunta. Could you help me? ¿Me podrías ayudar? I wonder, quisiera saber si tú me podrías ayudar. Estoy preguntándole a esa persona. Pero miren que aquí yo cambié, ¿sí o no? Cuando nosotros hacemos uso de los verbos modales, tengo would, acá, could you, ¿qué pasa? Que el verbo modal se escribe después del sujeto. Así como cuando estamos hablando del famoso verbo to be, el verbo en este caso se escribe después del sujeto. Another question, dice acá. What should I do? What should I do? ¿Qué debería hacer? I'm not sure what I should do. No estoy seguro de lo que yo debería hacer. Perdón. Entonces, miren que este verbo modal, ¿dónde está? Después del sujeto. Aquí está I, el pronombre personal yo. Miren lo que acá el pronombre personal yo está después del verbo, pero cuando yo voy a hacer una pregunta incrustada, se escribe el verbo después del sujeto. Another question. The direct question says, will he be there? Will he be there? Él estará allá. Embedded question. Do you know? ¿Sabes o vos sabes si he will be there? ¿Sabes si él estará allá? Hey, ¿vos sabes si él estará allá? ¿Tú sabes si él va a estar allá? Miren que acá tengo el will, que aquí funciona como verbo modal también, y lo tengo después del sujeto. Aquí dice will he, pero aquí dice he will. Bueno, en los tiempos perfectos, miren acá. Direct question. Has she, ojo con esto, has she eaten Chinese food? ¿Ella ha probado comida china? Cuando yo voy a hacer la pregunta incrustada, en este caso estoy con la frase introductoria, do you know if she has eaten Chinese food? Miren lo que pasa. ¿Dónde tengo el has antes del sujeto? Cuando hago la pregunta directa, pero cuando hago la pregunta incrustada, miren dónde queda el has. She has. Acá dice has she. Entonces, muchachos, hay que tomarse el tiempo de analizar estos ejemplos. Hay que tomarse el tiempo de estudiar esas estructuras de esos tiempos verbales que estamos hablando, que usted de pronto no recuerda. Hay que hacerlo porque si no, todo esto va a ser difícil de comprender. Bueno, la gran mayoría de las cosas será difícil de comprender. ¿Listo, chicos? Tómense su tiempo, repasen lo que consideren necesario repasar, vuelvan a ver el video. La idea es que usted se sienta claro, que no tenga ninguna dificultad. All right, it's time to practice. Bueno, por acá les voy a dejar unos ejercicios viciositos para que ustedes elijan, como dice acá, choose the correct sentence. Escoja la oración correcta. Entonces usted va a analizar estas frases que yo tengo acá, son frases donde aparecen preguntas incrustadas. Entonces, usted va a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Organizarlas, ¿listo? Desde acá le voy a dejar estas frasecitas, muy juicioso. 6 frasecitas, 6 opciones, pues, para usted seleccionar y desarrollar. Desarrolle, mírela y pues, vaya haciéndolas. ¿Listo? Tenga en cuenta la estructura de lo que se ha hablado, repase si necesita repasar y éxitos con eso, muchachos.
Alright, guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Bye bye.